De todas las series que estrenaron en 2023 y no alcancé a ver en su momento, esta es la que más me arrepiento de no haber visto. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Marifer y el día de hoy hablaremos de la que se supone sería la tercera parte de la tercera temporada de la saga History. Hoy hablaremos de Kiseki Dear to Me. Para ir comenzando, ¿de qué trata Kiseki Dear to Me? Cuenta la historia de dos personas, Bae Sung-hee, un estudiante modelo, y Fang Soo-ri, quien es miembro de una pandilla. Luego de ser chantajeado por Fang Soo-ri, Bae Sung-hee lo lleva a su casa para ocultarlo y cuidar de él. La relación entre ellos no empezó de la mejor manera, pero a medida que conviven, los sentimientos entre ambos comienzan a cambiar. Esta serie tiene todo lo que esperarías de un buen BL, comenzando con unos protagonistas con mucha química. Dada la diferencia de edades que tienen los personajes, Bae Sung-hee tiene 17 y Fang Soo-ri 25, para que esto quede bien sin que se vea extraño, se requiere que los actores sean muy buenos y que tengan una muy buena química, y los actores cumplen esos requisitos por completo. Lo segundo es una historia sólida. Comenzamos con el clímax de la historia y luego regresamos al primer encuentro. Y desde ahí vamos poco a poco descubriendo el mundo sin ser directos pero tampoco ambiguos, haciendo que nos interesemos poco a poco por lo que estamos viendo. También ayuda el hecho de que la historia no tiene muchos personajes y al centrarnos en menos personas, su trama puede ser desarrollada de mejor manera. La tercera es que la subtrama también es interesante. La historia de Chen-yi y ID es igual de interesante que la de los protagonistas y en algunos momentos incluso más, pero esto no lo hace a manera de opacarlos, sino de complementarlos, justo como debería ser. La historia de los personajes secundarios se limita a pequeñas escenas durante los primeros capítulos, más para construir el mundo de Fang Soo-ri que para desarrollar su historia en sí. Es apenas cuando las cosas por el lado de los protagonistas están en la fase de calma antes de la tormenta que las cosas se complican para ellos, siendo así que a pesar de que la trama principal está calmada, la serie no pierde el ritmo. Lo mismo ocurre al final, pero ahora con el tono de la serie, siendo que mientras los protagonistas tienen un lado más melancólico, ellos siguen llevando la parte intensa que tenía la serie al principio. Comenzando con Bae Sung-hee, al principio se nos presenta como un chico serio y que no se interesa más que en la escuela y el dinero, pero a raíz de que comienza a convivir con Fang Soo-ri, comienza a descubrir otras partes de sí mismo, elementos que se retoman cerca del final de la serie. Al principio se esfuerza por entrar a la escuela de medicina, pero más que un sueño se siente como una responsabilidad, y con el giro de los acontecimientos podemos deducir que al final encontró aquello que lo hace feliz. Y aún después de todo lo que tuvo que pasar, pudo encontrar la manera de seguir adelante y ser feliz mientras también hace feliz a otro. Por el lado de Fang Soo-ri, al principio no se nos dice nada, pero podemos intuir que anda metido en negocios ilegales, y a medida que nos adentramos en su mundo, solo nos podemos dar cuenta de una cosa, y es que él no pertenece a una pandilla. Es una persona con principios y que sus razones para estar en la pandilla no son más que el hecho de querer pertenecer a algo. Al momento de conocer a Bae Sung-hee y darse cuenta de que puede hacer una vida a su lado, todo lo relacionado con la pandilla pasa a un segundo plano hasta el momento en que las cosas se complican, y al final podemos ver que él también es feliz, no por lo que ocurra con la pandilla, sino porque al fin tiene una familia a la cual pertenecer. La pareja secundaria no tiene mucho desarrollo a nivel personal, pero igual me pareció linda la manera en que evolucionaron su relación. Comenzamos con que ambos personajes tienen un amor unilateral, ID por Chen-yi y Chen-yi por su jefe. En ambos casos se trata de amor no correspondido. Por el lado de Chen-yi, a él lo vemos lidiar con su amor unilateral de una manera un tanto más reservada, esto en gran medida por su carácter serio. Lo vemos perder el control solo cuando decepciona a su jefe y las cosas con ID comienzan a avanzar. Es después de esto que vemos otro lado de él, uno más lindo, más torpe, también un poco tóxico, pero para mí este es de los pocos casos en los que puedo decir que la toxicidad está bien hecha. Para mí, la toxicidad que funciona es aquella que no se idealiza, sino que muestra todas las imperfecciones de la relación que derivan de la propia imperfección del ser humano. Eso es justo lo que nos muestra la pareja secundaria, una relación imperfecta de personas imperfectas, en la que también son víctimas de su propio entorno. Recordemos que son miembros de una pandilla. Y hago una última anotación a la pareja del jefe. Tuvieron como 10 minutos en pantalla en toda la serie, pero no es común ver a parejas de personas de mediana edad en las series bien, entonces se agradece. Por el lado de lo negativo de la serie, creo que solo puedo señalar una cosa, y es la revelación del villano sorpresa, porque sí, esta serie tiene un villano sorpresa en el último minuto. Vamos a comenzar aclarando que no es algo por completo malo, de hecho es un elemento que tiene cierto nivel de construcción a lo largo de la serie, pero es algo que escondieron tan bien que incluso tuve que detenerme un momento a reorganizar los eventos en mi cabeza para encontrar el trasfondo de este giro de trama. Creo que si ese giro de trama hubiese venido de un personaje con mayor participación, se habría sentido más impactante, porque, como pequeño spoiler, es un personaje que aparece desde el principio de la serie, pero no es un personaje muy
muy relevante. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con la saga History? La respuesta es que en sus inicios Kiseki Dear to Me iba a ser parte de la tercera temporada de la saga History, junto a Trape y Make Your Days Count. ¿Qué fue lo que pasó? La saga History en sus inicios era una serie de miniseries contando varias historias en cada temporada. Las primeras 2 temporadas fueron escritas por Rin Pei-yu y la tercera temporada ella escribió Trape y Make Your Days Count fue escrita por Xiao Huiting. Lo que pasó después de esto es que llegó el 2020 y todos sabemos lo que ocurrió ese año. Al final la productora original ya no pudo hacerse cargo de la producción y esta fue vendida y siguió adelante con Xiao Huiting como escritora principal de las últimas 2 temporadas, Close to You y Love in the Future. También para este momento Rin Pei-yu ya estaba ocupada escribiendo otras cosas, por si no lo saben, ella también escribió las 2 temporadas de With Best Love, pero en medio de todo este desastre, poco o nada se habla de la tercera serie que iba a formar parte de la tercera temporada, Miracle. Por problemas de presupuesto, esta tercera parte de la temporada ya no pudo salir a la luz y con la venta de la producción, el proyecto al final quedó cancelado junto con la segunda temporada de Crossing the Line, que se incluyó en la segunda temporada de History. Es recién hasta el 2023 que una productora se interesó por Miracle, pero al ser incapaces de usar el nombre, la producción llegó a nosotros con el nombre de Kiseki Dear to Me y como una historia independiente de la saga History. Y esto también es el por qué hacen tanto énfasis en la frase de es un milagro que la persona que amas te ame de vuelta, porque en un inicio la historia se llamaba Miracle, en español milagro, justo como el que tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos ver esta historia. Y eso es todo por el video de hoy. Ustedes ya vieron Kiseki Dear to Me, ¿les gustó? ¿No les gustó? Pueden decírmelo en los comentarios. Para mí, esta es una serie joyita de Taiwán. La verdad no creo que sea perfecta, pero también es verdad que me encantó, me enganchó desde el primer momento y vi un episodio tras otro sin problemas. Y por sobre todo, debo aceptar que me gustó mucho la pareja secundaria. No sé si decir que me gustó más que los protagonistas, pero sus escenas son lo que más se me quedó grabado de toda la serie. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Ya me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos la próxima ocasión. Bye.